Hola, buenos días. Con la Biblia abierta una vez más en el Evangelio de Lucas. Estaba a punto de decir, bueno, hemos avanzado mucho ya con este Evangelio tan rico, con tanto contenido, y vamos a empezar el capítulo 12. Y como tiene 24, vamos por la mitad, ¿sí? Eh, eh, yo creo que es un evangelio muy completo. Por supuesto que no tiene todos los grandes mensajes de Jesús que puso el apóstol Juan o las entrevistas tan importantes, pero dentro de los sinópticos tiene una cantidad de, como marcábamos ayer, ¿no? De encuentros, eh, y de distintos discursos. De repente hablaba aquellos que estaban oponiéndosele, buscando problemas, discutiendo. De repente hablaba con los suyos. Hoy encontré una palabrita que muestra a Jesús, cómo trataba él a los suyos de la misma manera que quizás el mismo día se oponía con firmeza a aquellos que, bueno, en el capítulo 11 los había acusado de ser descendientes de los que habían matado a los profetas. De manera que encontramos a un Jesús que se enfrentó con toda la gente, la amiga, la cercana, aquella que él veía que estaban con corazón abierto, limpio, como para poder escuchar y aceptar sus enseñanzas, ¿no? Muy bien. Había terminado el capítulo 11 con los maestros de la ley y los fariseos resentidos que se pusieron a acosarlo a preguntas y estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Quizás, no, creo evidente que ellos creían que se las sabían todo, ¿no? Esas trampas, esas preguntas capciosas que le hacían a Jesús, resultaban ser inocentes con Jesús, con lo que él sabía, con lo que él era, con lo que él estaba haciendo, enseñando y más, apuntando. Jesús estaba, en este tiempo que estamos leyendo, ya estaba apuntando hacia la cruz. Bueno, dice, mientras tanto, el capítulo 12, o sea, como si dijera, mientras él dejaba a toda esa gente que se oponía, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Ya ahí fue directo, creo que resumiendo, ¿no? Todos los encontronazos. eh, Últimamente venía hablándose de expertos en la ley, pero los fariseos también eran expertos en la ley. Bueno, y a los discípulos les dijo entonces que se cuiden de la hipocresía de los fariseos. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas. Esto es un principio que abarcaba las vidas personales y también todo lo que se estaba jugando en ese momento. La religiosidad del pueblo, en este caso de Judea, estaba puesta a la luz, como Jesús hablaba, porque él tocaba resortes que mostraban lo que él acá le puso nombre, hipocresías. A ustedes, mis amigos, les dicen mis amigos a todos esos que dice, dirigiéndose primero a sus discípulos. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada, hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer.
había un contenido tremendo en esto, ¿no? Decía, no teman a la muerte. Ya ahí se sentía el aire de aquellos que estaban tramando matar a Jesús. Y seguramente los apóstoles por lo menos debieran tener miedo al escuchar esos rumores. Acá les dice, no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Y volvía a meterse con Satanás. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Miren, eh, me parece sentir el tono, ¿no? Estaba plantándolo frente al temor. Y sin embargo, le llegó a hablar acerca de Dios, que no se olvida ni de los gorriones que pueden comprar por unas moneditas, ni aún de los cabellos de la cabeza. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Y qué frase tremenda. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Otro elemento que Jesús iba abriendo ahí para que los suyos pudieran vislumbrar el reino de los cielos, pero más allá. Y todo el que pronuncia alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá compasión. Y eso Jesús no tendrá perdón, no tendrá que perdón. Esto ha dado mucho pensamiento, Jesús ya había incorporado para la comprensión de ellos el Espíritu Santo. Todavía no entendían lo que les dijo un poquito más adelante cerca de su muerte, que les convendría que Él se fuera, porque entonces vendría el Espíritu Santo que les iba a enseñar, que los iba a acompañar, que sería el abogado y el consolador. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo era algo que todavía no les había enseñado, pero de alguna manera en sus mentes estaba entrando ese tema de que frente al temor ellos no debían tenerlo y que de ninguna manera, si aún aquellos que blasfemaran contra el Espíritu Santo, ellos estaban libres, porque ellos iban a conocer al Espíritu Santo. Espero que después de terminar Lucas leamos Juan 14, 15 y 16, donde Jesús les presenta a sus discípulos el Espíritu Santo. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Jesús avanzaba, les hacía abrir la mente. Ya varias veces estaba nombrándose el Hijo del Hombre. Y ellos conocían, Daniel había puesto en su libro, en su profecía, el hecho del Hijo del Hombre como la revelación de quién iba a venir. Y acá aparece una de las parábolas más famosas. Uno entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesús atendía a todos,
no era la línea esta sobre la cual él venía hablando, enseñando. Había, si miramos así, 2 páginas atrás, la de temas que estaba enfrentando, y ahora de repente en un problema doméstico que le permita a Jesús hablar de abstenerse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola, capítulo 12, versículo 16. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. En fin, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Bueno, la fotografía de lo que para muchos sería la felicidad total. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y dónde se quedará? ¿Y quién, perdón? ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Qué bueno que está ese título. Ese título está, por lo menos en mi Biblia, señalando todo este capítulo. Qué oportuno para quienes toda la vida estaba basada en los bienes que tenían, ¿no? Este era muy rico, pero en los bienes que se tenían. Y Jesús le dice: no solo el hecho de tener cuidado que te podés morir ese día, les dice: acumular riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y ese es otro tema para trabajarlo, para pensarlo. ¿Qué significa? ¿En qué sentido, hasta qué punto mi vida es rica delante de Dios? Pero sigue. Luego dijo Jesús a sus discípulos, ven que va marcando, cuando este último era uno de la multitud, y al principio del capítulo habla de la multitud que estaba ahí, que cada vez había más gente, pero de repente Jesús hablaba, quizás aún tomando de esta enseñanza, dice: luego dijo a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Estaba completando todo este tema de los valores de la vida, la abundancia de la vida, a dónde vamos a poner el corazón. Fíjense los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Se me viene a la cabeza, la mayoría de sus apóstoles eran del norte, eran de Galilea, estaban andando con Jesús, predicando, sanando. ¿Dónde vivirían? ¿Qué comerían? ¿Dónde dormirían? Y Jesús les daba estas enseñanzas para que ellos se fortalezcan. Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. A mí me parece que debió haber habido una charla previa
diciendo, bueno, ¿cuándo tenemos en la bolsa? ¿Cómo vamos a hacer? Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente, decía en Mateo. Acá Lucas recogió simplemente, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Y si antes pareció que les hablaba con mucha ternura, eh, con preocupación por sus mentes, por lo que estaban pensando, miren ahora, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, la buena voluntad del Padre, darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Lucas capítulo 12, maravilloso el tiempo que Jesús aprovechó comentarios de uno que le preguntaba algo, le pedía la situación en la que estaban ellos, una enseñanza acerca de la vida, la administración de la vida, las preocupaciones de la vida. Les estaba asegurando que el Señor se iba a ocupar. Por supuesto que de ninguna manera acá dice que no trabajen, que no, pero ellos estaban sembrando para el reino de los cielos. En este momento no podían estar pescando los de Galilea, tenían que estar con Jesús, porque esa era la misión que Él les había dado mientras Él estuviera acá en la tierra. Y la máxima de afecto, de cariño de Dios en Jesús era decirles mi rebaño pequeño, mis pequeñas ovejitas, a esos grandotes, duros pescadores que sin embargo estaban viviendo con Jesús las vicisitudes de la vida, los temores por el futuro, y eso que todavía no se habían puesto demasiado difíciles la oposición y las actitudes de las autoridades contra Jesús. Muy bien, acá viene otro tema, versículo 35, y vamos a llegar, quiero leer este otro capítulo muy largo. Acá cambiamos de tema. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Acá les hablaba a los siervos, como función de siervos. Ya habían dejado de ser el rebaño pequeño, estén atentos para abrir la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Me parece que se estarían preguntando por qué nos dice esto. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Y acá la vigilancia deja de ser una parábola realmente del dueño de casa que viene, porque acá está anticipando que el Hijo del Hombre, como ese dueño de casa que vuelve de un banquete de bodas,
el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Y quién va a preguntar algo con dudas? Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Tenía razón, Pedro, era muy difícil de que en ese momento entendiera. Respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y beber y emborracharse? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Ahí Jesús estaba mechando el mensaje de salvación, porque en el otro caso de esta larga parábola estaba hablando de recompensa por hacer las cosas bien, por estar esperando. Acá es que quienes no estén esperando que el Hijo del Hombre vuelva, tendrá la condena que reciben los incrédulos, porque los que no estén esperando que el Hijo del Hombre va a volver, están dentro del grupo de los incrédulos. Versículo 47. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y esto me hace acordar a la parábola de los talentos, de las monedas. Jesús, nos vamos dando cuenta cómo va encauzando sus enseñanzas, sus mensajes a la segunda venida. 49. He venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Se estaba poniendo difícil la enseñanza de Jesús. Y en este momento Mateo lo había enseñado, Marcos no, solamente Mateo había hablado, había recibido este mensaje tan duro. Jesús dice, tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Nadie podía entender que le estaba llamando bautismo a la cruz. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Jesús empieza a hablarles de sus emociones, de sus sentimientos con respecto a allí a donde él iba. Y después, si estaban con los apóstoles todavía, con los más cercanos, con los que sí habían creído, les estaba hablando lo que pasaría en tanto tiempo. Y no sé si esto de la familia no se refiere solamente al núcleo pequeño. Si miramos en el día de hoy lo que es el mundo oriental en el cual Jesús vivió y desde el cual
predicó a todo el mundo, ese mundo está totalmente dividido, en guerra permanente, no desde ahora, sino desde siempre, pero de una manera tremenda. Los que no reconocen al Mesías, los que quieren mandar al pueblo que tampoco reconoce al Mesías, pero que perteneció al pueblo elegido. Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud. ¿Ven? Esto anterior lo hablaba con el grupo cercano y ahora se dirigió a la multitud y les dijo algo que nunca habían oído. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor. Eso era en aquella zona, ¿no? Acá en nuestra va a ser frío. Pero estaba dando un ejemplo que era muy claro para ese tiempo y para ellos. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y el cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Difícil de interpretar esto, que Jesús estaba desplegando una serie de temas que tenían que ver con su misión, con su vida. Les había hablado a los discípulos de lo que iba a suceder y de su sentimiento en ese momento. Y luego a la multitud les habló, creo que hay una palabra acá que es clave, contándoles a partir de eso, de su capacidad de discernir con el tiempo, con el viento, con todo eso, les dice que saben interpretar las apariencias. ¿Cómo no saben interpretar el tiempo actual? El tiempo actual es el que Jesús hacía casi 3 años que estaba proclamando que el reino de los cielos se había acercado. Y es más, les hace la pregunta, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Justicia. Todo el Antiguo Testamento está el mensaje de Dios apuntando a que vivan en justicia y en verdad. Y acá Jesús vuelve a tomar el tema de lo que es justo. Y les pone ese ejemplo de reconciliarse con aquel con el que están peleados, porque si no van a caer presos. Yo no sé si la gente entendía todas estas cosas. Sin embargo, eran temas muy cercanos a la vida de todos los días. Y todavía vamos a empezar el capítulo 13. Jesús iba a seguir agregando, ampliando tema tras tema, hasta ver si ellos dejaban de ser incrédulos, de ser agarrados nada más que a la religiosidad superficial y podían ver en él el reino de los cielos que había llegado a ellos en ese tiempo que Dios había decidido que apareciera en la tierra y que hiciera su misión de morir, resucitar para la salvación de todo aquel que creyera. Bueno, nos viene un capítulo 13 ahora, donde nuevamente hay enseñanzas de Jesús, parábolas, y vuelve a hablarles del reino de los cielos. Él sabía que todavía faltaba mucho para que ellos comprendieran y aceptaran. Igual que hoy. Sigamos con la palabra, seguimos mañana.
Que el Señor los bendiga ricamente.